En primer lugar, tenemos para resaltar como antecesoras de la Carta de Cracovia del año 2000, la Carta de Atenas, dada en 1931, y la Carta de Venecia, dada en 1964, las cuales dieron parámetros y ayudaron a forjar esta nueva Carta de Cracovia. Luego de la creación de estos dos programas, viene la creación de la Carta de Venecia en Italia en 1964, en donde pues se da a conocer la restauración a modo de conservación del patrimonio, la cual es causante de pues diversidad cultural, bienes e inmuebles, bienes muebles, patrimonio intelectual y valores propios patrimoniales de cada cultura o de cada país, en donde pues em, se ve la necesidad de una nueva actualización de este documento de la Carta de Venecia, la cual da bajo el patrocinio de la UNESCO y del ICOMOS la creación de la Carta de Cracovia. Como hecho antecesor histórico a la creación de este documento en el año 2000, tenemos la creación de dos movimientos o de dos uniones, como lo son la CEA y Euratom en 1952, el cual registra el inicio del proceso de unificación de los países europeos y con ello pues buscaban el fin de las guerras entre ellos mismos y se unificaron económica y políticamente para enfrentar el futuro eh, como, como una unificación, como un fuerte y no por separado como unidad cada país. A la entrada de un nuevo milenio, la Carta de Cracovia del año 2000 surge por el proceso de unificación de Europa y recomendaciones internacionales con el fin de actualizar la Carta de Venecia y adecuarla a un nuevo marco cultural. Para ello se incorporan nuevos elementos para la adecuación en los equipos encargados de trabajo, para la conservación y restauración. Esta carta también aporta un glosario de términos en los que definen conceptos como monumentos, identidad, restauración y da luz a nuevos métodos de investigación. El congreso organizado por ICOMOS en el título Principios para la conservación y restauración del patrimonio construido tuvo como documento final la Carta de Cracovia. Esta se propone ratificar principios establecidos por la Carta de Venecia y contribuir a poner de relieve la amplitud del ámbito de la conservación y restauración del patrimonio construido en la actualidad. Se subraya en este documento la importancia de la gestión local y el carácter evolutivo del patrimonio y su historicidad. Por ello, las ciudades históricas y los pueblos en su contexto territorial representan una parte esencial de nuestro patrimonio universal y deben ser vistos como un todo, como las estructuras, espacios y factores humanos normalmente presentes en el proceso de continua evolución y cambio. Objetivos y métodos de la Carta de Cracovia. Como primer objetivo se habla de la conservación, que puede ser realizada mediante diferentes tipos de intervenciones como lo son el control medioambiental, mantenimiento, la reparación, la restauración, renovación y rehabilitación. Cualquier intervención implica decisiones, selecciones y responsabilidades relacionadas con el patrimonio entero, también con aquellas partes que no tienen un significado específico hoy, pero podrían tenerlo en el futuro. El segundo objetivo nos habla del mantenimiento y la reparación, que son una parte fundamental del proceso de conservación del patrimonio. Estas acciones tienen que ser organizadas con una investigación sistemática, inspección, control, seguimiento y pruebas. Hay que informar y prever el posible deterioro y tomar las adecuadas medidas preventivas. El tercer objetivo nos habla del proyecto de restauración, que incluye la estrategia para su conservación a largo plazo. Este proyecto de restauración debería basarse en una gama de opciones técnicas apropiadas y organizadas en un proceso cognitivo que integre la recogida de información y el conocimiento profundo del edificio y del emplazamiento. Este proceso incluye el estudio estructural, análisis gráficos y de magnitudes y la identificación del significado histórico, artístico y sociocultural. El cuarto objetivo nos indica que debe evitarse la reconstrucción en el estilo del edificio por partes enteras del mismo. La reconstrucción de partes muy limitadas con un significado arquitectónico
puede ser excepcionalmente aceptada a condición de que ésta se base en una documentación precisa e indiscutible. Si se necesita, para el adecuado uso del edificio, la incorporación de partes espaciales y funcionales más extensas debe reflejarse en ellas el lenguaje de la arquitectura actual. La reconstrucción de un edificio en su totalidad destruido por un conflicto armado o por desastres naturales es solo aceptable si existen motivos sociales o culturales excepcionales que estén relacionadas con la identidad de la comunidad entera. Componentes principales de la Carta de Cracovia, en los cuales encontramos el nuevo marco cultural producto de la sucesión de la Carta de Venecia y esta de la Carta de Atenas. Encontramos la incorporación de los elementos con la multidisciplinaridad en la conservación y la restauración, con nuevas tecnologías y estudios a la hora de realizar cualquier tipo de restauración. También expone un glosario de términos en los cuales se definen los conceptos de monumento, identidad y rescatan el concepto de restauración de acuerdo con los nuevos métodos investigativos. Se le da valor a la diversidad de culturas y patrimonios para su identificación y su cuidado. Se recuperan conceptos de autenticidad e identidad y se plantea la unificación de los nuevos conceptos definidos, la compatibilidad de los nuevos usos para evitar el fachadismo, posibilitar la mímesis de la estética y la reconstrucción, y mencionan la importancia de la interdisciplinaridad entre arqueología y arquitectura para dar rigurosidad a la salvaguardia de la historia y del arte. Componentes principales. Planificación y gestión. Punto número 11. La gestión del proceso de cambio, transformación y desarrollo de las ciudades históricas y del patrimonio cultural en general consiste en el control de las dinámicas de cambio, de las opciones y de los resultados. Punto número 12. La pluralidad de los valores del patrimonio y la diversidad de intereses requiere una estructura de comunicación que permita, además de los especialistas y administradores, una participación efectiva de los habitantes en el proceso. Formación y educación. Punto número 13. La formación y la educación en cuestiones de patrimonio cultural exigen la participación social y la integración dentro de sistemas de educación nacional de todos los niveles. La educación de los conservadores debe ser interdisciplinar e incluir un estudio preciso de la historia de la arquitectura, la teoría y las técnicas de conservación. Medios legales. Punto número 14. La protección y conservación del patrimonio edificado será más eficaz si se lleva a cabo conjuntamente con acciones legales y administrativas. Esto debe estar dirigido a asegurar que el trabajo de conservación se confíe o esté en todos casos bajo la supervisión de profesionales de la conservación. A continuación, los ejemplos permiten establecer que la Carta de Cracovia puede ser realizada mediante diferentes tipos de intervenciones, como lo son el control medioambiental, el mantenimiento, la reparación, la restauración, la renovación y la rehabilitación. Debe considerarse como intervención responsable, viendo el patrimonio como un conjunto. Y también es importante recalcar que cada uno de los proyectos debe incluir una estrategia para su conservación, no ahora sino a largo plazo. Restauración de la iglesia de Santa Cruz Medina de Río Seco en Valladolid, España. El arquitecto José Ignacio Linaza Soro planteó en el siglo XX la elaboración de un proyecto de reconstrucción y restauración integral con el ánimo de reutilizar el edificio y de paliar en lo posible la catástrofe que ocasionó su destrucción y los problemas derivados de la ruina de sus cubiertas. La reconstrucción se da como alternativa a la anastilosis, influyendo en el reforzamiento de los soportes, la restitución de los yesos decorativos y el no sobrecargar excesivamente los basamentos de los muros. Se trató de una alternativa propiamente proyectual, ya que suponía construir un nuevo edificio respetando una parte del antiguo. Como primer ejemplo tenemos el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, uno de los teatros más importantes del mundo desde 1847 por el arquitecto Miguel Garriga. En su historia, el edificio ha tenido varios incidentes. El primero fue el incendio de 1861, donde fue reconstruido en un solo año. Después sufrió un atentado anarquista en 1893 y el gran incendio de 1994, donde arrasó la sala del escenario y del teatro. Solo se salvó una parte del sector del edificio que no ha sido afectado por ninguno de los dos incendios. El incendio causó gran conmoción en la sociedad catalana y en el mundo de la ópera en general.
Su arquitectura fue reconstruida y mejorada respetando su decoración y estilos originales. La reconstrucción respetó el ambiente de la sala y amplió considerablemente el escenario, para adaptarlo a las más modernas especificaciones según la Carta de Cracovia, demoliendo construcciones alrededor y permitiendo su ampliación. En la parte arquitectónica se puede destacar el vestíbulo, la escalinata, el salón de los espejos. En lo urbanístico se puede considerar uno de los hitos arquitectónicos más relevantes de Rambla Barcelona. Esto por la dirección de los arquitectos Sola Morales y Xavier Fabre. El monumento debe considerarse como una unidad artística a pesar de las diversas fases y épocas de construcción y reconstrucción, a las que ha sido sometido desde el año 1844 y hasta el año 1999 que reinició su apertura. Como ejemplo se toma el proyecto Centro Canalejas, el cual es un proyecto desarrollado y diseñado por el estudio Lamela y es considerado como una de las intervenciones más importantes en los últimos años que ha tenido España. Este proyecto inicia en el año 2017 y termina en el año 2019. Este proyecto tenía como objetivo principal la remodelación y la restauración de 7 edificios históricos madrileños conformados por un complejo de 50.000 metros cuadrados. Se tenía en cuenta los usos existentes en la manzana y los usos que ésta había tenido históricamente. Este proyecto se toma como ejemplo, pese a los objetivos implementados en este como lo son la restauración, la remodelación, la identidad y la autenticidad, objetivos pactados anteriormente en la Carta de Cracovia. Este proyecto inicia principalmente con la remodelación, teniendo como base principal que el desarrollo general del proyecto tenía que tener un impacto visual mínimo, es por eso que se deciden conservar las fachadas y también varias partes estructurales de la edificación. Es así que se planea una geometría clásica radial con el objetivo principal de preservar la identidad de los 7 edificios y minimizar el impacto visual de la intervención. Por su parte, la cubierta se comporta como una quinta fachada, ya que integra la misma dentro de la trama urbana de la ciudad e incorpora áreas verdes que aportan vegetación a la zona central de Madrid.